para que mires a un perro muerto como yo. Todos. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Esta palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos los santos escogidos. Oremos. Excelentísimo Señor y Padre que habitas en los más encumbrados cielos de los cielos, a ti nos dirigimos, Señor, nos presentamos en esta hora al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Señor, reconocemos nuestra condición humana y sabemos que este asunto no depende de nosotros. Jesús un día declaró: separados de mí, nada podréis hacer. Y yo me remito a ti, al Dios de toda sabiduría, Señor, reconociendo mis limitaciones y, Padre, pidiéndote, rogándote para que la virtud gloriosa de tu maravilloso Espíritu Santo se manifieste, Señor, en nuestras vidas. Sé propicio a la necesidad de cada uno, Señor. Mira cómo han venido, Señor, sobrecargados, llenos de algunos de angustia, de tantas necesidades, Señor, que solamente tú puedes entender y puedes resolver, porque tú eres quien escudriña lo profundo de los corazones. Oh Señor, a ti, Padre Dios, descansamos todas nuestras inquietudes, todo, Señor, lo que necesariamente depende de ti, Padre. Estamos en tus manos y solamente todo esto lo hacemos con el único fin de glorificar tu glorioso nombre entre tu pueblo. Y tú sabes que no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración y el poder de tu maravilloso Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque sé que este pueblo hoy está presto para recibir la instrucción de tu palabra. Gracias te damos por tu dulce compañía, y todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, oh querido y maravilloso Jesús. Amén. ¿Pueden tomar a sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a hablar acerca del mensaje alcanzado por su misericordia. Yo quisiera comenzar diciendo que en una ocasión escuché de una madre angustiada, una madre desesperada, que tenía a uno de sus hijos de unos cuantos meses que estaba en una condición bastante lamentable. Estaba en un hospital a unas cuantas horas de morir, porque había sido llevado de urgencia producto de una doble enfermedad, de una gastroenteritis y una tifoidea. Y eso a un bebé de unos meses lo mata de una manera contundente, hermanos. Y esa madre había perdido las esperanzas. Ella no sabía realmente qué destino iba a tomar todo eso. Y aquella familia estaba toda abrumada, estaban desesperados. Y a la vez le sobrecogió el miedo, el temor, porque el doctor de turno le dijo a aquella familia: este niño está grave, este niño está muy deshidratado, desnutrido. Lo tuvieron que someter rápidamente a una incubadora, meterlo como entre hielo, porque la temperatura era muy alta. Y dijo el doctor estas palabras: solamente un milagro de Dios puede salvar a este niño. Y yo no le pongo más de 24 horas para que esto se dé. Si el niño sobrepasa las 24 horas, atribúyanlo, asúmanlo como un milagro de Dios. Así fue que lo que el médico dijo textualmente. Y bueno, se dice que al día siguiente ni la madre ni el padre se atrevían a llamar al hospital porque estaba en cuidados intensivos. Y solo una tía se llenó de valentía para hacer esa llamada allá a ese hospital. Y para sorpresas de propios y extraños, el doctor solo, dejó el recado diciendo: el niño sobrevivió y yo creo que sí hay esperanza de vida. Y así fue que el niño logró salir de toda esa crisis, de ese momento tan difícil para esa familia, y sobrevivió. Y el niño creció. Y hoy ese niño ya es una persona adulta y está delante de todos ustedes dando testimonio de que Dios es un Dios real. Aquí está su servidor. Bendito sea el Señor.
Dios tiene, amén, un propósito para cada uno de nosotros. Amén, amén. O sea, yo, la verdad, no pedí nacer en esta vida, pero Dios, en su maravilloso, amén, en su maravilloso plan que tiene destinado para todo ser humano, me escogió. El Santo Padre, eterno Dios, me había elegido a mí desde la fundación, antes de la fundación del mundo, para venir a este mundo, a esta tierra, para cumplir un propósito eterno de gloria. Y estamos aquí en eso, hermanos. Cuando yo estaba ajeno a estas cosas, estaba, amén, creciendo, pero estaba muerto y, amén, alejado, perdido en mis delitos y pecados. Cristo el Señor tenía un plan para mi vida como lo tiene para con su vida. No es como en ese dicho, mal dicho, que dice que nosotros nos encontramos con Jesús. Más bien fue el Señor el que salió al encuentro de nosotros. Que se hace una realidad la parábola de la oveja perdida, que dejó las 99 allí en el redil y se fue en busca de la oveja perdida. El Señor nos salió al encuentro y por eso fuimos alcanzados por su grande misericordia. Por eso nosotros estamos aquí, amén, y la verdad yo no me puedo explicar muchas cosas que han pasado a lo largo de estos años. Hay más preguntas que respuestas en todas las cosas que han sucedido a lo largo de mi vida. Pero yo hoy puedo dar fe de que Dios es un Dios real. ¿Verdad? Me alcanzó cuando yo pude conocer acerca del Señor, tenía solo 17 años. ¿Verdad? Cuando empecé a escuchar la voz del Señor y me sacó por allá de mi ciudad, en Barranquilla, Colombia. Yo no entendía, ¿verdad? A veces hacía cosas que me estaban induciendo a el plan de Dios, porque yo no lo puedo, digamos, de otra manera definir. Empezaba a acercarme a las personas que tenían más tiempo de conocer el Evangelio y les preguntaba muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Pero yo quiero solamente simplificar esto porque voy a llegar a la palabra, al tema de lo que queremos concertar en esta mañana. Le preguntaba a una persona qué es eso de ayunar, qué es eso de acercarse a Dios a través de la oración. Y me lo explicaron, ¿verdad? Como ellos, así como lo aprendieron. Y yo, sin saber mucho de eso, le decidí entregar al Señor un retiro de 2 semanas. Me metí con el Señor dentro del templo y comencé a buscar la presencia de Dios. Y allí en ese lugar Dios se me manifestó, hermanos, para hablarme de que me iba a sacar de allí, de esa tierra, y me llevaría a las naciones para predicar su palabra. Bendito sea Dios. Entonces, esto simplemente no es porque yo me lo merecía, no es que nos hayamos ganado, hermano, porque esto no es algo que alguien lo haya logrado. No hicimos nada para merecerlo. Eso es la manera analógica de lo que queremos hablar de Mefiboset. Él no merecía realmente lo que el rey David le estaba proponiendo. Ya así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que en la raíz etimológica la palabra misericordia viene de un vocablo, proviene de un vocablo del latín que significa miser, que quiere decir desdichado o miserable, y cordia de corazón. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que entender que nosotros éramos dignos de conmiseración, pero la gracia, el favor de Dios nos alcanzó a nosotros. Amén, hermanos. ¿Se gozan por eso? Amén. Gloria al Señor. Denle el aplauso a Jesús, que Él se lo merece. Gloria a Dios. Ahí aparece en ese capítulo por 3 ocasiones la palabra misericordia. Y la palabra misericordia viene también de la raíz etimológica del hebreo, que se llama kesed. Y esa palabra a lo largo de las escrituras está en más de 240 oportunidades. Entonces, el asunto de la misericordia es el negocio de Dios. Dios tiene un deseo de querer hacer misericordia para con nosotros. Yo aquí encontré esta palabra así de esta forma en la definición según la Real Academia de la Lengua. Dice que la misericordia es la virtud de la compasión y el perdón expresados al tratar a alguien con amabilidad, con bondad y amor. Implica un sentimiento profundo de benevolencia, ¿verdad? Cuando somos una persona que somos movidos para hacer misericordia con las personas. Gloria al Señor. Entonces, en el pasaje de las Escrituras, la Biblia menciona que, bueno, hablando del rey David, para ese entonces David estaba
allá gobernando en la región de Hebrón. Hebrón era solamente una porción de toda la extensión territorial que había Dios prometido que le daría a Israel para gobernar, y por alguna razón él solo se quedó allí en esa área de Hebrón, pero el deseo de Dios era que estuviese su gobierno establecido por toda la tierra. Ustedes saben algunas situaciones que pasó el rey David. Ya estaba escuchando al maestro de la dominical, me pareció muy excelente también la intervención del siervo, y estaba alineando eso que él estaba compartiendo. Decía, wow, como el Señor, ¿verdad?, nos confirma, nos empalma, hay una conexión en el espíritu, ¿verdad?, cuando estamos en este asunto de ponernos en las manos del Señor. Y el varón hablaba acerca del tema de Absalón, del tema de Amnón, de la casa de David, y estaba observando esto, hermanos. David fue un hombre muy exitoso, un hombre muy temerario en el asunto de lo que tenía que ver hacia afuera. El mundo de aquel entonces lo veneraba, lo elogiaba, lo admiraba, y tenían cierto respeto hacia el rey David. Hasta logró de ellos recaudar grandes impuestos, o sea, los tenía como tributo hacia el pueblo de Israel. Pero había algo que causaba una falencia en la casa de David. A nivel intrafamiliar era un desastre la situación. No es algo nuevo que ustedes lo sepan, pero dentro de todo eso, en el resumen de lo que pueden encontrar, allí había, digamos, conspiración, traición, hubo asesinato, ¿sí o no, hermanos? Hubo violación, rebeldía, soborno, una cantidad de situaciones. Por dos ocasiones, dos de sus hijos, Absalón y Adonías, quisieron tratar de destronar a su padre del trono. Uno de sus medio hermanos, Amnón, viola a su otra media hermana, Tamar. Bueno, fue una situación bastante difícil, pero fue producto de una situación de transgresión o de rebeldía de parte de David, cuando tomó a la mujer de el comandante del Estado Mayor, ¿verdad?, Urías, y no, eso estaba bien visto ante los ojos de Jehová Dios, y el profeta le declaró que la espada no cesaría sobre su casa. Entonces las consecuencias quedaron. Pero lo que quiero llevarles a este punto de la reflexión es lo que sucede cuando David, ya estando allí, en un momento que pareciera que la tierra descansaba de las guerras, estaba él relajado en una quizás de sus casas de rancho por allá donde estaba su padre en algún momento, cuando él desde pequeño ayudaba a cuidar el rebaño de su padre. Quizás estando allí meditando, esto lo estoy sugiriendo como una manera, digamos, no está aquí en la palabra de Dios, pero quiero tratar de interpretar, de meditar acerca de esto, ¿verdad, hermano? De especular un poco. Pero estaba él allí meditando, pensando en todo lo que había pasado por todo ese tiempo mientras estuvo allá pastoreando las ovejas, cómo Dios le había hablado a través del profeta Samuel, cómo había logrado llegar a, digamos, pasar por una serie de procesos hasta llegar allí a ese trono. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta recordar como lo que había hablado, establecido con su mejor amigo, ¿verdad?, que era Jonatán, porque dice la Biblia que el alma de Jonatán se ligó a la del rey David. O sea, lo amó de una manera muy especial, como un hermano, lo vio con respeto y admiración, hermano querido. Y él recordó un pacto que había hecho con este Jonatán, cuando Jonatán le decía, porque parece que Jonatán sentía, amén, en lo profundo de su corazón, que él iba a quedarse en el trono, y allí le pide que cuando él estuviera sentado en el trono, que no se olvidara de su casa, que no acabara con la vida de su familia, que no los matara. Porque era una ley, hermanos amados, entre los monarcas, que cuando ellos asumían un poder, un trono, ellos tenían que asegurarse la perpetuidad de ese lugar, de ese trono, y tenían que aniquilar, matar a todas las personas que pudieran ser un riesgo para desestabilizar su gobierno, y tenían que matarlos. Entonces, como David había hecho un juramento, como David había llegado a concertar ese acuerdo, de ese pacto con Jonatán,
por eso respetó aquello. Y estando allá en aquel momento de la meditación, recordó esa promesa, bendito sea Dios. Y fue cuando entonces hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Habrá quedado uno entre la casa de Saúl, alguien que haya sobrevivido? Aquí dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Él comienza a pensar, a ver, quizás ya haya alguien, quizás no me acuerde de que de pronto quedó alguien que él me haya mencionado, no sé, pero él estaba con ese deseo de hacer algo que sentía en su corazón, ¿verdad? Establecer ese acuerdo, poderlo en práctica, porque la misericordia es una virtud activa que hay en el corazón de toda persona que tiene ese ADN de Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios vive en vuestros corazones, yo creo que tenemos que parecernos al Señor. La Biblia dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Dice el Señor, sed misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, si en nosotros no está ese ADN, si nosotros no tenemos sentimientos hacia las personas, hacia las necesidades, hacia el dolor ajeno, hermano, todavía no nos hemos parecido al Señor. No hemos llegado a crecer a la medida y a la estatura de un varón perfecto. Si somos indiferentes a la necesidad de las personas, entonces ¿cómo podemos decir que Jesús amaneció nuestras vidas? Amén. Esos testimonios que cuentan los pastores, ¿verdad? Lo que sucede diariamente en esas oficinas, eso es, amén, el reflejo, ¿verdad?, de la existencia, de la vida de Cristo en el corazón de los hombres. Gloria al Señor. Eso me hace a mí recordar que algunos años atrás, un par de años, diría, estábamos en Costa Rica, mi esposa y yo, allá en la zona del Pacífico de Costa Rica. Estábamos en una misión con las asambleas de Dios, hermanos, y de repente, estando en el día exactamente de descanso, porque habíamos estado toda la semana ocupados haciendo labor de misiones en las montañas, en muchos lugares allí, de pronto estábamos en una terraza afuera de un restaurante, estábamos comiendo mi esposa, mi hijo y yo, y había muchas personas que transitaban por ahí porque era una zona turística, y entre toda la gente que pasaba por allí, de pronto se acercó un muchacho joven, recuerdo, porque estábamos nosotros bajo un tejabán, pero él venía de la calle, hacia afuera, hacia la vía pública, y estaba todo lleno, así como entre lodo y agua, porque la lluvia había caído precipitosamente. Estaba en una camisilla y un pantalón corto, y yo recuerdo esto como si fuera hoy. El muchacho llamado Brian se nos acercó para pedirnos dinero. Entonces, cuando él se detiene, le digo yo, ¿para qué quieres el dinero? No, es porque quiero ir por allá, no sé, a comer algo, a probar algo. Entonces le dije, ¿quieres sentarte con nosotros? ¿Quieres comer con nosotros? Y se quedó sorprendido. Así fue que llamamos a la muchacha, a la mesera, y como lo vio con ese aspecto, como si fuera un habitante de la calle, un indigente, lo vieron así como con resabio, de mal ojo, ¿verdad? Y yo le dije a la muchacha, él es nuestro invitado de honor, por favor atiéndelo y pídele todo lo que él te pida, porque nosotros respondemos por él. Entonces la señora se quedó impresionada, ¿verdad? Porque cómo alguien puede llevar a alguien así, sentarse a la mesa en esas condiciones. Entonces el muchacho, lo que él hacía estaba como con efecto de alcohol, pero él lo que hacía era que mientras yo oraba por él, le hice que decidiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y él lloraba y lloraba en medio de su momento de, no sé, el efecto del alcohol, lo que él traía. Me empezaba a mojar mis manos entre lágrimas y moco, hermano, lloraba, pero yo le daba gracias a Dios porque miraba la sinceridad, el corazón de ese hombre, llorando allí en aquel lugar. Gloria al Señor, bendito sea Jesús. Y pues él comió, ¿verdad? Porque tenía mucha hambre. Y entonces ya después que lo dejamos por un momento, fíjese, a él para que fuera al baño, como estaba con esa situación de que no estaba en sus 5 sentidos, en vez de irse, estaba en un callejón y para allá, para el fondo estaba el baño, pero no llegó hacia el lugar a donde tenía que hacer su necesidad, y como que se quedó junto a una pared, y allí por las cámaras lo vio el dueño del restaurante. Entonces hizo un tremendo de alboroto, ¿verdad? Porque vio a ese hombre que estaba haciendo algo ahí indebido. Entonces lo quería echar como perro,
Yo tuve que acercarme al dueño del restaurante y tuve que darle una explicación. Le dije, amigo, disculpe, no, o sea, él no tiene nada que ver, fuimos nosotros, somos comensales aquí, pero lo vimos a él, nos pidió dinero, pero yo lo senté aquí, le dije que se quedara, le expliqué todo. Ya, pero entonces él decía, pero eso que él hizo, eso es una asquerosidad, eso es algo depravado, eso no se hace. Entonces sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Y el hombre estaba muy alterado. Pero entonces yo le dije, mire, lo que pasa es que, le pregunté, ¿usted es cristiano? Me dijo, sí, yo voy a una iglesia católica, algo así me dijo. Le dije, mire, mi amigo, si usted ha leído las escrituras, recuerde las palabras que dijo un día Jesús. ¿Alguna vez has hablado estas palabras con el Señor? Y le empecé yo a mencionar el hecho de lo que Jesús menciona al terminar los tiempos, cuando acercándose las multitudes, a un lado dirá a las ovejas y al lado izquierdo las cabras. A los de la izquierda le dirá, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque fui forastero y no me recogiste, porque estuve enfermo y no me visitaste, ¿verdad? Estuve en la cárcel y tampoco me fuiste a ver. Entonces el Señor, el hombre estaba, no sé, como que, digamos, estaba muy admirado por esas palabras, porque nunca, a pesar que era católico, había escuchado tales cosas. Entonces yo le dije, lo que estamos haciendo y lo que ha visto usted aquí es una manera en poner en acción lo que la palabra de Dios dice. Ese hombre estaba por allá como una persona, habitante de la calle, indigente, hambrienta, con necesidad, ¿verdad? El enemigo, eso es lo que hace con la vida, las tiene así, las está engañando, y por eso es que personas de bien terminan estando en esas condiciones. Usted puede entender eso. Esta persona ahora está siendo tratada por el Señor. Dele tiempo, Dios va a hacer una obra gloriosa en la vida de él. Entonces yo le comencé a hablar del evangelio, y a la final de cuentas este señor, ¿verdad?, que era un católico, que estaba muy enojado por la actitud del varón, comenzó a reconocer. Me dijo, no, mire, yo nunca había escuchado estas palabras, pero ahora como que mi corazón, mi entendimiento se abre para poder recibir este mensaje. Y recibió al Señor allí también en el restaurante, hermano, y dejó al hombre sentarse hasta que se terminó de comer todo su plato de comida. Después entonces me vino a recoger el pastor que me dejó allí, nos iba a llevar de vuelta al hotel donde estábamos hospedados. Lo remití al pastor ya como al mesonero. Amén. Y le dije, pastor, encárguese de este varón, ya nosotros nos vamos a ir, pero él se queda en sus manos. Ya yo no sé qué hizo el pastor con la vida de ese varón, pero al tiempo, porque el muchacho me llegó a dar la información de su madre, de su teléfono, porque me insistía que hablara con su mamá, porque tenía una niña. Él estaba en el Pacífico del país de Costa Rica, pero su familia vivía en San José, en la capital. Un día me comuniqué con la mamá y le dije, este es mi contacto, si algún día necesita algo, por favor llámeme y hágame saber qué ha sucedido con Brian a lo largo del tiempo. Todavía tengo en mi celular la fotografía cuando él estaba con nosotros en ese restaurante. Un día, hermanos, cualquiera, bendito sea Dios, de pronto me sonó el teléfono una mañana, ya eso tiene como 1 año y medio que me sonó el teléfono, y era la señora, que no le podía entender en la angustia que tenía ella en medio de su mensaje grabado. Y a la final, cuando ya pude descifrar lo que ella me estaba diciendo, era que Brian había fallecido. Un vehículo lo atropelló, estaba de vuelta en la capital, en San José, Costa Rica. Se bajaba de un bus de transporte público y un carro no vio cuando él se bajó y lo arrolló y murió en esa escena. Entonces, esta es la moraleja de este asunto. Muchas veces Dios nos pone a nosotros, hermanos, personas en nuestro día a día para que le hablemos el mensaje de Cristo, porque Dios, hermanos, tiene un afán, Dios tiene, bendito sea Dios, un deseo, un anhelo, amén, incontrolable, inmesurado, de querer salvar vidas. Y nosotros somos las herramientas o los instrumentos que Dios está usando para traer a sus pies a las personas a este mundo. Tenemos que hablar el evangelio. Tenemos, amén, que actuar en la misericordia del Señor. Como un día el Señor tuvo misericordia de nosotros, tenemos que decir, Señor, ¿en qué te puedo ser útil? ¿A quién le puedo yo hablar de ti en este día?
Bendita sea la gloria del Señor, porque en este momento, mientras estamos hablando, miles de millones de almas descienden a lo profundo del infierno sin salvación, sin esperanza, cuando hay una iglesia que Dios la ha dotado, que Dios la ha capacitado, que Dios ha derramado de su espíritu sobre ellos. Amén, aleluya. Y muchas veces solo nos gastamos en las iglesias de hablar muy bonito, de hablar acerca de Dios, pero allá afuera somos indiferentes, somos unas personas apáticas y no queremos hablar acerca del Dios de la gloria, porque nos da vergüenza hablar de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. David el rey preguntó: ¿habrá alguien que haya quedado vivo entre la casa de Saúl? Y fue cuando entonces, averiguando, llegó Siba, que era uno de los sirvientes más cercanos al rey. Lo mandó a llamar y efectivamente confirmó, dijo: sí ha quedado uno, llamado Mefibosé. Mefibosé, que significa el que disipa vergüenza, el exterminador de la vergüenza, o el de la boca de vergüenza. Y Mefibosé se había ido. El caso era que Mefibosé, que era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, un príncipe entre la monarquía de Israel antes de David, cuando habían escuchado que habían fallecido en la batalla el padre, el abuelo, mejor dicho, Saúl, y el padre Jonatán, la nodriza que lo llevaba, que había tomado cuidado de él, en su desesperación, en su angustia, en su huida desesperadamente, había cargado al niño de 5 años y se le cayó y de pronto pues quedó lisiado. Yo asumo que pudo haber sido que mientras iba corriendo, ¿verdad?, algo le cayó encima, porque ya un niño de 5 años puede tener la facultad de caminar, de correr, o pudo haber sido arrollado por una de los carruajes, de las ruedas de carros que venían de un lado hacia otro. El asunto es que el niño quedó lisiado de los pies, y así fue que ahí a través del tiempo se desconoció mucho acerca del paradero de Mefibosé. Vivía allá en la casa dice de la casa de Maquir de Amiel en Lodebar. Estando allí por tanto tiempo, viviendo de la misericordia de otros, vivía en un anonimato, vivía a expensas de la caridad pública, de lo que la gente hacía por él. Fíjese, esto es una analogía y a esto es a donde queremos llegar acerca de la manera como muchas veces Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Nosotros fuimos, de alguna manera, unos Mefibosé, que estábamos allá extraviados del camino, vivíamos lisiados, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos está lastimando, nos hace sentirnos culpables de lo que en alguna manera, por alguna razón cometimos en este mundo. Parecemos que vivimos escondiéndonos de Dios. Creemos que nos estamos escondiendo de Dios, como Adán, que mientras sentía que algo lo redarguía cuando estaba allí en el huerto, que había transgredido lo que Dios le había mandado no hacer, se escondió detrás de un árbol, y Dios tuvo que haberle hablado y decirle: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán tuvo que salir entre los árboles y diciéndole: tuve miedo y me escondí. ¿Y de dónde para acá? ¿Quién te enseñó acerca de esto? Del temor, del miedo. Adán. Muchas personas así mismo viven escondiéndose de lo que realmente muchas veces la gente ni está viendo. Mucha gente se esconde de las personas, de los seres humanos, y de quien deberíamos de tener cuidado, de estar siempre en claro, de saber que el ojo de Jehová se pasea en esta tierra sobre los justos y sobre los injustos. Es Dios. Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. No existen secretos ante los ojos de Jehová. Un día, aleluya, será el día en la cual Dios juzgará los secretos de los hombres, porque la Biblia dice que no hay cosa
cosa oculta que no haya de saberse, ni cosa encubierta que no haya de manifestarse, porque todas las cosas están claramente manifiestas a la luz de aquel del cual un día tendremos que rendir cuenta. Amén, ante el Señor. Un día tendremos que decirle al Señor todas las cosas que hayamos hecho, que no las hemos confesado, porque el que encubre es el pecado no prosperará, mas el que los, amén, revela y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová, alcanzará el quesed de Dios a su vida. Sí, Señor. Lodebar es un lugar sin voz. Lodebar es un lugar sin fuerza, un lugar desolado. Es el lugar sin pasto, lugar sin vegetación. Es un lugar sin vida, un lugar de tristeza y de soledad. Fíjese que al Lodebar llegaban los endeudados, los perseguidos, los golpeados, los, amén, desahuciados por la ciencia médica. Allí era un lugar, parecía que si eso lo hubiesen escuchado los que estaban allá guardados, escondidos en la cueva de Adulán, allá se hubieran metido en Lodebar. Pero ese lugar, amén, no era un lugar propio, no era un lugar que se pudiera respirar paz ni vida. Así muchas personas, amén, cuando se sienten señalados, se sienten culpables de alguna cosa, parece ser que a ellos, amén, pareciera que le funciona más el estar alejándose cada vez más del Señor y viviendo en esas terribles condiciones, en ese deplorable mundo, hermano, en ese instinto mundo en el que el diablo ofrece un mundo barato, un mundo bajo, lleno de placeres, pero placeres que lo hacen encadenar a la persona y a cautivarla más hacia la perdición. Un lugar sin esperanza, un lugar, amén, que es tétrico y pusilánime para la vida del ser humano. Pero cuando nosotros, aleluya, escuchamos acerca del evangelio de Jesús, un día Dios nos sacó de ese Lodebar, un día Dios nos sacó de esa tristeza, un día el Señor, amén, cambió nuestro lamento en baile, aleluya, y nos dio un sentido a la vida, amén, nos hizo sonreír, y la oportunidad que el mundo nos negó, Jesús nos la ha ofrecido. Bendito sea el Señor. Porque el Cristo que nosotros predicamos, hermano, no habita en la piedra muda, ni en el frío metal, ni en el lienzo plasmado por el artista. No habita en templos hechos por manos de hombre, ni en el crucifijo colgado en el pecho del religioso. ¿Sabe? Él habita en un corazón contrito y humillado, en un corazón que le cree, en un corazón que le obedece. No es un asunto de que sepan mucho acerca de la Biblia. El diablo sabe mucho de la Biblia, sabe mucho de la Escritura, y se la citó a Jesús en el desierto. Sabe más Biblia que muchos cristianos de estos tiempos. El problema es que no la obedecía, porque dice aún Jesús, aún los demonios, ¿crees que Dios es uno? Sí, bien has dicho, pero aún los demonios creen y tiemblan. Y hay cristianos que no creen ni menos que tiemblen. ¿Entiendes? Hay demonios que son creyentes. Entonces no se deje de meter cuento chino. Puedes saber mucha Biblia, pero si no la vives, amén, eres como el que no ve. Andas corto de vista. Bendito sea el Señor. Por eso hay que ser, hermanos, hay que ser asertivos en lo que nosotros hemos recibido en nuestra vida, en nuestra salvación. Asertivos en lo que hemos creído, porque esto te salvará. Como le dijo Pablo a Timoteo, persiste en lo que has creído, amén, y predícalo. Guarda esta doctrina, porque amén, enseñando y guardando esto a tiempo y fuera de tiempo, no solamente salvará a otros, sino a ti mismo. Damos gloria a Dios, hermanos. Damos gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Mi alma te adora, oh Señor. Mi espíritu se engrandece, aleluya, en
en el gozo de mi Señor, porque es mi fortaleza. Te adoro, te adoro, te adoro, papá. Bendito sea el Señor. Y Mefibosé estaba ahí en ese lugar andrajoso, lugar pusilánime. Bendito sea Dios. No mereciendo nada, estaba ajeno a él en su vida. Mire que así estábamos nosotros, hermanos. No sé si usted se ve así, ese cuadro, una vergüenza tremenda. Yo por lo menos, yo no recuerdo de lo que Dios hizo en mí. Yo no recuerdo, sinceramente, y confío en usted si a usted también le ha pasado lo mismo. Pero cuando nosotros estamos aún en esas condiciones, en la Biblia, por lo menos en estas sagradas escrituras, yo no puedo encontrar un solo pasaje donde el Señor me haya criticado a usted o a mí, o nos haya condenado en la condición en la que estábamos. Por el contrario, amén, más bien Él lo que hizo fue que se movió en misericordia, movió su mano de amor, amén, de generosidad, de misericordia, y nos dio una oportunidad que el mundo nos negó. La oportunidad de reivindicarnos, de ser felices, la oportunidad, gloria al Señor, de poder ser personas diferentes. Alguien dijo que el fracaso de los hombres es la oportunidad de Dios. Sí, éramos un fracaso terrible, aun con títulos, con tantas posesiones, con lo que usted me quiera llegar a decir, pero éramos unos miserables. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Bendito sea el Señor. El que no tiene a Cristo no tiene nada, hermanos amados, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gloria al Señor. Con Cristo lo tenemos todo. Aleluya. Cristo es más que suficiente. Él es nuestra mayor riqueza. Bendito sea Jesús. Y estaba el rey David entonces meditando en estas cosas. Y así que fue a mandar a buscar a aquel muchacho, hijo de la promesa, a Mefibosé, porque él no se olvidó de ese pacto, de ese juramento que habían concertado consensuadamente él con su mejor amigo Jonatán. Y allá en Primera de Samuel 20:23, que eso yo lo tomé alusivo en mis años cuando me casé, como el texto, ¿verdad?, del día de mi boda, que dice: en cuanto al asunto en el que entre tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Amén. Fíjese qué bonito el texto. En cuanto al asunto en el que entre tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Y esas palabras le retumbaron a los oídos del rey. Y el rey mandó a llamar al hijo de su amigo, amén, Jonatán, a Mefibosé. Y estaba él allí escondido. Yo no sé si mandó a Siba o mandó al comandante Joab del Estado Mayor, el comandante del Estado Mayor. Y cuando fue a buscar allá en Lodebar, a donde estaba él, yo no sé si quizás estaba en un estado de histeria, estaba quizás nervioso, temeroso, porque estaba hablando no con cualquier cosa, no era un asunto por allí normal, cotidiano. Se trataba de un llamado, de una convocatoria, de una cita con el rey. Y como era el único sobreviviente del antiguo monarca, el único sobreviviente, pues no, ya esto era lo que me faltaba. Ya hay que aniquilarlo porque ya creció y probablemente me puede dar problemas y puede estar creando un complot para matarme. Quizás él pensaría que el rey pensaba así. Porque mire, hermano, cuando muchas veces nosotros estamos viviendo esas condiciones de vida, hay personas que ni siquiera saben qué es lo que tú haces, en qué mundo es en el que tú estás. Y muchas veces nosotros, a menos estamos constantemente achacando. Ya la persona se dio cuenta. Si están en esa vida, viven con una persona que no es su esposa, su esposo, van a venir por las calles, se para de pronto el tráfico, hay una luz roja, una intersección, y ven el carro que está a la par, las ventanas están abiertas, y están todo el tiempo diciendo: ya nos vieron. Y esas personas ni siquiera lo conocen, ya se dieron cuenta que ando contigo. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Dice la Biblia que el impío huye sin que
nadie lo persiga. Hay un delirio, hay una psicosis constantemente en el corazón, porque cuando una persona, oiga bien, conoció al Señor, esa persona y se apartó de Dios, esa persona jamás podrá ser feliz. No me diga, no me venga con cuento que alguien que diga que conoció a Dios y se aparta del Señor diga que ahora sí es feliz, que ande en los bares, en los antros, en cualquier lugar de esos arrabales, esos lugares de mala vida, y que pueda decir que es feliz. No, Señor, no es ningún feliz. Es la persona más miserable de esta tierra. Mire, es más valedero que un pecador siga en esas condiciones de vida y no alguien que habiendo conocido de este evangelio, bendito sea Dios. Más bien el apóstol, amén, dice que más le vale aleluya aquel que bendito sea, dice que es mejor gloria al Señor. Dice la Biblia allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, habla acerca, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bendito sea Dios, porque no queda otra cosa sino una expectación, un hervor de juicio que Dios tiene reservado para ellos. Porque más vale, aleluya, que no habiendo conocido este evangelio o esta palabra, que el que lo conoció, mejor que se ate a una piedra de molino y se lance a lo profundo de la mar, y no como aquel que sí lo conoció. Amén, porque así se cumple el dicho, el refrán que dice: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno. Así que esta palabra, amén, que Dios nos habla es para nosotros en este día. Tengamos cuidado, amén, aleluya, como estamos ministrando esta palabra, amén, delante del Señor. Tengamos cuidado como vivimos este evangelio en estos tiempos. Bendito sea el Señor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bendita sea la gloria del Señor. No juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser, aleluya, personas de venir a iglesia, porque el diablo no juega a ser diablo. Tenemos que vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Lo de Bar te deja marcas, cicatrices terribles, que son muy difíciles de borrar. Hay muchas personas que conociendo este camino se fueron al mundo y se perdieron, hermanos. He conocido mucha gente a lo largo de estos años que le sirvieron a Dios. Estaba mirando apenas un par de días a uno de mis predicadores preferidos de la época mía de juventud. Debe tener casi mi edad. Y ahora lo veo con algo aquí puesto, como si tuviera la necesidad de tener una asistencia para poder hablar. Y lo veo como un lisiado, porque camina así, rangueando la pierna, el hermano, y hablaba. Un tremendo predicador, un gran conferencista, el varón de Dios. Y después que pasó todo eso, pareciera como que tuvo un accidente, no sé qué situación, y ahora parece que es que le está cayendo el 20 y está empezando a entender que Dios muchas veces nos llama a las buenas, pero cuando no estamos, amén, siendo bendito sea Dios, cuando no atendemos ese llamado de una manera humilde, amorosa, como Dios nos habla, entonces Dios nos tiene que, amén, estirar la cuerda, hermanos. Porque la Biblia dice estas palabras: no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la herida y Él la venda. Amén. Muchas veces parece que eso es lo que nos hace despertar de nuestra realidad. Personas que uno las conoció en una condición de bien y ahora están terriblemente, ¿verdad, hermanos? Lamentablemente uno no se goza por eso, no. Dios nos guarde. Nos compunge el alma, el corazón, cuando vemos a estas personas que en algún momento fueron gente exitosa, gente maravillosa, como Dios las usaba poderosamente. No estoy hablando ni siquiera de gente del mundo, sino personas de iglesia, porque pensaban que esto era algo, un relajo, ¿verdad? Hacían cosas, vivían una doble moral. Miren qué peligroso es eso. Hay personas que viven en un cristianismo así, híbrido, ¿verdad? Porque como no se dan cuenta, ¿verdad? La gente viene. Hay gente que, mire, yo en una ocasión, estando en un pastorado, de pronto yo recibía a una persona todos los fines de semana que se congregaba dentro de los grupos, las reuniones que teníamos establecidos a nivel de confraternidad. Y como yo no tenía en ese momento, porque yo tengo un testimonio largo para explicarlo, pero cuando
asumí el reto de que a mí en el año 95, a mediados de los 90, me arreglaron mi estatus migratorio por medio de una negociación. Tú nos atiendes a la iglesia y nosotros te arreglamos tus documentos. Yo le medí a ese reto, estaba soltero y empecé a orar al Señor para que me diera estrategia para llenar esa iglesia. Pero entre la gente que empecé a recibir, como uno cree que todos los que vienen a una iglesia son gente salva, son gente temerosa de Dios. Bueno, llegó ese muchacho y lo miraba siempre en las confraternidades tocando el bajo de la iglesia o la guitarra. Y todos los fines de semana llegaba a la iglesia conmigo allí. Como miraba que yo no tenía músico, yo le hacía de todo, hermano. Era el hombre orquesta, el que iba a recoger a la gente, el que venía a abrir las puertas del templo, el que prendía las luces, venía a abrir la Biblia, oraba, me ponía allá en la batería, le hacía ruido a la batería. Bueno, no se imaginan todas las que hacíamos. Estaba soltero. Y de pronto el muchacho venía, ¿verdad?, con su intención de tocar la música, el varón. Y tantas veces iba y venía de Navasora, por allá, poco por el área del 290, rumbo hacia Austin, Texas. Y un día me suena el teléfono, una llamada así introspectiva. De pronto la tomo la llamada y resulta que era una mujer que por alguna razón tomó mi número de teléfono de la iglesia. Y me dijo: hermano, Dios le bendiga, me da gusto saludarle, me permite poder hablar con usted unos minutos. Le decía: hermano, yo estoy aquí la escucho, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Hermana, es que usted no me conoce, pero yo quiero solamente sobre advertirle de algo. Hermano, no me asuste, le dije. ¿De qué se trata? Mira, hermano, es que usted está recibiendo a alguien todos los fines de semana, alguien que se monta allá arriba. Sé que ese lugar es un lugar de respeto, porque Jehová se respeta. Amén, hermanos. Aquí hay que tener reverencia. Bendito sea Dios. Y esa persona no está bien delante del Señor. ¿Y por qué yo lo sé?, dijo ella. Porque yo soy su hermana en carne. Y yo sé la vida que lleva mi hermano. Y me dice: mi hermano, cuando él va a Houston, él no se regresa de la iglesia que va a ayudar con usted, sino que él se mete en esos antros donde están las striptease allí bailando desnuda, y se emborracha y después se regresa al pueblo. Esa es la vida de mi hermano. Yo decía: oh, santo Dios, gracias, hermana, por avisarme acerca de esto. Ya tomaré medidas en el asunto. Entonces, toda la semana siguiente yo quise esperar antes de que él entrara y se subiera allá arriba a hablar con él, y nunca llegó. Él como que ya la olía, ya olfateaba que ya yo sabía eso, y nunca más llegó. Hasta que con el pasar del tiempo, porque ya yo me fui de esas áreas, me enteré que ese muchacho tenía problemas con un grupo de afrodescendientes allá en esa área, y que se habían metido con él, y él sacó un arma y empezó a disparar a ellos. Ellos se intimidaron, pero desde lejos le dijeron, como diciendo: no las vas a pagar. La cosa fue que en una de esas vueltas que él hacía a Houston y regresando hacia Navasora, en la desviación que lo llevaba a su casa, de pronto alguien, en esa época de los mediados de los 90, no habían celulares así como ahora, y no se usaban los GPS, sino se usaban mapas, ¿verdad?, los key maps. De pronto alguien se acercó a una intersección que sabían que era su carro, se estaba acercando a su casa para preguntarle que dónde quedaba tal dirección. Y él le puso, ¿verdad?, el brake a su carro, lo apagó porque quería explicar. Y en ese momento allí fue donde aprovechó la persona, porque era cómplice de los enemigos de él, y lo empezó a apuñalar. Ahí con el cinturón de seguridad lo apuñaleó. Muchas veces venía con tragos encima. Y no contento, esa gente, según las crónicas de la policía, tomaron gasolina, rociaron el vehículo y lo incineraron todo, a él y al carro, completamente. Así murió tristemente la vida de ese varón llamado José. Por eso le digo, hermanos, con Dios no se juega. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que están así, delirando, y piensan que como pasan los días, no les pasa nada, siguen haciendo su vida así. No sé por qué, mire, me he salido un poco del tema, pero Dios sabe por qué lo está diciendo. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted está haciendo, porque con los santos, hermano, no se juega. Amén. Esos instrumentos son santos, están consagrados para un fin. Bendito sea Dios. Y por eso cada vez que cuando Dios quería hablar con el pueblo, le decía a Moisés, a los sacerdotes, a los levitas: santifíqueme a mi pueblo este día, porque mañana hablaré con vosotros.
Hay que estar siempre, amén, limpios ante los ojos del Señor. Bienaventurados, amén, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria al Señor. Mientras estemos en ese lodebar, mientras estemos, hermanos, en esa, amén, pudedumbre del pecado, Dios no se puede glorificar en nuestras vidas. Dios nos tiene que sacar de allí, de ese lodebar, y nos tiene que llevar, amén, a su casa. Allí Él nos hace nueva criatura, allí Él nos limpia. Bendito sea Dios. Si no podemos aún estar dignos de estar sentados a su mesa, primeramente tenemos que pasar por el labraco de la sangre del Cordero de Dios. Amén, aleluya. Solamente, amén, aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor, aquel que nos salvó, aquel que nos ha justificado. Bendito sea Dios. También el que nos salvó, también, aleluya, nos santificó, y el que nos santificó también nos ha justificado ante el Padre, porque la Biblia dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Dios nos quiere alcanzar con su misericordia en este día. No éramos dignos de estar sentados en esa mesa. Ahora Dios nos ha llamado. El Rey nos mandó a llamar, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Una invitación formal. Estamos en unos tiempos difíciles. Estamos, amén, en el cierre, en el epílogo, amén, en el filo de la profecía de los tiempos, cuando ya el Señor nos está anunciando. Se escuchan, amén, aleluya, bendito sea Dios, los sonidos de la trompeta. No sé, de lejos ya empieza a olerse un perfume profundo de arrebatamiento. La iglesia está a punto de desaparecer de esta tierra. Gloria al Señor. Yo no sé usted, pero yo todos los días siempre estoy, amén, expurgándome. Estoy siempre delante del Señor, llevando mis pecados, amén, a la cruz. Estoy muriendo, haciendo morir toda obra de la carne. Estoy juntamente con Jesús crucificando. Todos los días me presento al Calvario y le digo: Señor, amén, quiero sepultar ese viejo hombre. Señor, ya yo no vivo para mí, aleluya, ahora Cristo vive en mí. Ahora ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que yo haga, a su nombre. Sí, Señor. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que decirle: Señor, amén, tus misericordias nos han alcanzado. No se trata de nosotros. Recuerde, es Dios, es por causa del Señor que hacemos esto. Dice la Biblia que Él tiene misericordia del que quiere, con quien quiere tener misericordia, y es compasivo con el que quiere ser compasivo. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo no estaba supuesto a vivir en este camino. Yo estaba ajeno a esto, pero Dios sí me tenía en la mira y me llamó. Gloria al Señor. 17 años de edad. Yo prácticamente puedo decir que no conocí mucho mundo. No supe lo que era vivir más de 2 o 3 ocasiones en una borrachera. No supe lo que era consumir cocaína ni marihuana, a pesar que vivo en un país que está, amén, inmensamente saturado de droga, de hermano, por todos lados, y que es uno de los máximos exportadores al mundo. Pero cuando yo iba por todos los países de Centroamérica y no entendía por qué razón eran más austeras las autoridades, con el amigo con el que viajaba conmigo y mi persona, nos revisaban, amén, todo lo que traíamos en los equipajes, porque íbamos a veces por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre, y cuando empezaban allí a husmear todos los, amén, lo que tenía que ver con nuestro equipaje, bendito sea el nombre del Señor, le decía yo a los soldados: pues aquí lo único que pueden encontrar, saben una cosa, es este sagrado libro y tratados que llevábamos para hablar a la gente de Jesucristo. Bendito sea Dios. No nos revisaban el alma porque no lo encontraban, hermano, pero en todos esos países siempre estábamos muy mal vistos, etiquetados como la pudedumbre entre todas las culturas, amén, que visitaban esos países, porque ahí teníamos nosotros una fama amén, que se crió desde tiempos, amén, pasados, como la versión de Jesús. Cuando alguien dijo estas palabras: ¿acaso saldrá algo bueno de allá de Nazaret?
Bendito sea Dios. Así pareciera ser que nos decían a nosotros en los 90, saldrá algo bueno de Colombia. Y yo le decía a la gente, pues de Colombia no solamente salen, amén, guerrilleros, ni narcotraficantes, ni terroristas, no salen, amén, personas que hacen otra vida de pecado. En Colombia también hay hombres de Dios, siervos, que predican este evangelio de Jesucristo por el mundo entero, diciéndole a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que viene pronto. Oh, gloria, 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 gloria a su nombre. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo quiero que usted cierre sus ojos en esta hora. Gloria al Señor. Porque el Rey te manda a llamar. Amén. Él quiere sentarse contigo en su mesa. No te lo mereces. Somos inmerecedores, hermanos. Pero a Dios le dignó, le plació, le complació el extenderte esa invitación. No es porque lo que hayas hecho. Puedes decir, yo he hecho muchas cosas, he regalado dinero, he invitado a mucha gente a mi casa a comer, le he regalado cosas a esta persona. No importa. Todo lo que tú hagas delante del Señor como trapos de inmundicia son obras. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Amén. Así si lo vemos desde ese punto de vista. Pero aquí lo que vale es lo que hizo el Señor en cuanto a salvación, en cuanto a méritos. Fue por esa razón que nosotros alcanzamos esta gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Mientras la iglesia está orando, mientras todos estamos ahora en una comunión con el Señor, gloria al Señor.